conceptos de la denominada programación orientada a objetos o orientación a objetos. Por eso tenemos que empezar intentando explicar lo que es un objeto. Pues os aseguro que es algo muy sencillo de explicar, porque un objeto puede ser prácticamente cualquier cosa, tanto objetos físicos como puede ser una mesa o como puede ser un cliente, como objetos conceptuales que solo existen en la aplicación, como puede ser un campo de entrada de texto o puede ser un archivo. La programación orientada a objetos se diseña y se construye como un conjunto de objetos que poseen autocontenidos que pueden ser tanto atributos como operaciones. Y estos autocontenidos, que están poseídos por los objetos, interactúan entre sí para alcanzar unos objetivos. Aunque no es lo mismo, como símil podemos utilizarlo, ya visto hasta ahora, los atributos serían las variables y las operaciones serían las funciones. Esto no quiere decir que en clase todos tengan que tener exclusivamente las mismas operaciones. Para eso está la creación de subclases y superclases que veremos, y que hacen posible que una subclase herede todas las propiedades y atributos y operaciones de una clase, de una superclase, y posteriormente tenga las suyas propias. Podemos pensar, por ejemplo, en un nombre como bicicleta, y lo podemos considerar como una clase de objetos. Una clase de objetos que describe muchas bicicletas distintas que tienen características comunes, tales como dos ruedas, un color, un tamaño, y también operaciones comunes como poder moverse. Si hablamos de una bicicleta en concreto, por ejemplo de nuestra propia bicicleta, podemos pensar en ella como un objeto que se adapta a la clase bicicletas como bicicletas. Por lo tanto, tendríamos una superclase vehículo, de la que serían subclases tanto bicicleta como coche. Resumir lo más posible lo que hemos hecho hasta ahora, podríamos decir que hemos manipulado datos que pueden ser de distintos tipos y a los que llamamos variables. Y esos datos los manipulamos mediante el uso de funciones. Y las funciones podemos definirlas como acciones que actúan sobre información, sobre los datos. Modifican esa información, esos datos, y nos devuelven de la vida real. Aquí tenemos algunos ejemplos de objetos que podemos ver en nuestro mundo. Pues todos estos objetos, y cualquier objeto del mundo real que cojamos, por ejemplo un coche, va a tener esas características, como decíamos, va a tener programación orientada a objetos, construyen paquetes compactos que enlazan sólidamente las estructuras de datos y los métodos que manipulan esos datos variables. Cuando en el mundo real hablamos de un objeto coche, podemos pensar en él como una colección de ruedas, puertas. A la programación orientada a objetos, el paradigma de programación dominante en la actualidad y que sustituye el modo de escritura lineal, similar al modo en el que las computadoras llevan a cabo su trabajo, por un modo basado en objetos que interactúan entre sí, imitando al modo en el que se hace en el mundo físico, por ejemplo con las máquinas. Java es un lenguaje de los denominados totalmente orientado a objetos. Por eso, como ya llevamos haciendo desde principios del curso, aunque no hiciéramos referencia a ello, todo programa Java está hecho, se construye a partir de clases y objetos. Por sus siglas POO, es una metodología de desarrollo de software en la cual un programa es conceptualizado como un grupo de objetos que trabajan juntos. Y esos objetos, para empezar, Java organiza los programas dentro de elementos basándonos fundamentalmente en dos aspectos de su estructura. Uno de ellos es cómo va a comportarse, qué acciones va a poder llevar a cabo. Aquí podríamos poner un ejemplo de las acciones que lleva a cabo un jugador. Las clases pueden crear dependencias entre sí. Es lo que se denomina en programación orientada a objetos de conceptualizar. Con los objetos podemos acudir a Platón, ese filósofo que cuando escribió nos explicó de modo muy claro lo que son las clases y lo que son los objetos. Él estaba... Al hablar de programación orientada a objetos, lo primero que debemos tener claro es que estamos hablando de un sistema de clasificación. Incluso el término class, con el que definimos las clases, realmente es una abreviatura de la palabra classification. Lo primero, por tanto, es intentar explicar lo que es una clase. ¿Qué es lo que decíamos hace un momento? Lo que
que hace es clasificar, ordenar la información, y para ello cuenta con dos herramientas fundamentales: los campos y los métodos. Los campos los utilizamos, los métodos que usamos para llevar a cabo las operaciones que una clase puede ejecutar. Aquí tenemos arriba una idea abstracta de lo que es un coche. Esto es la clase, y con esto indicamos que va a haber objetos que compartan determinadas cosas. Pues las entidades que van a formar parte de esta clase son cada uno de los objetos que podemos crear. El video tutorial número 34 de aprender programación para niños con Python, en el que vamos a ver cómo usar clases y objetos. Los necesitamos para poder crear nuestros primeros proyectos complejos. Sin ninguna duda, la programación orientada a objetos es el paradigma dominante en el mundo de la programación en la actualidad. Si hubiera que resumir tanto lo que es como la causa del enorme éxito de la programación orientada a objetos, podríamos hacerlo usando la misma base del pensamiento científico. No hay problema complejo que no se pueda subdividir en un conjunto de problemas más simples. Y eso es lo que hace la programación orientada a objetos. Divide un programa en distintos objetos relacionados entre sí, lo que facilita. En los orígenes los programas eran muy simples y llegaba con un desarrollo basado en un procedimiento lineal, con una ejecución directa, línea a línea. Eran construcciones simples que no necesitaban de planos complejos para su elaboración. Pero a medida que la programación se enfrentaba a un dilema: cómo desarrollar un paradigma más eficaz. A cualquier sitio que mires en la propia naturaleza o hasta en el modo de crear del ser humano encontrabas la respuesta. Cualquier ser existente, animado o inanimado, es un ente complejo formado por multitud de partes. Hasta una célula o un átomo, en teoría los elementos más sencillos de construir un coche. Lo que realmente estamos diciendo es que vamos a construir unos neumáticos, un chasis, unos faros, un motor, unos cristales, un volante. Luego